Joaquín Cano. Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos. Cada vez que en Medellín se hable de patrimonio, es ineludible referirse al barrio Prado, una zona de la ciudad cuyos orígenes se remontan a 1926, cuando el industrial Ricardo Lano lideró su urbanización. Junto a él, Enrique Moreno y Joaquín Cano promovieron la construcción y venta de lotes donde antes estaba ubicada la finca La Polca. No hay duda de que el barrio Prado es hoy por hoy el barrio patrimonial por excelencia de Medellín y en consecuencia el sitio piloto para entender el sentido dinámico de esta palabra en la ciudad. En nuestro sexto capítulo nos acompaña el señor Rodolfo Ríos Amaya. Él es integrante del grupo de Vigías de Azoguían y hace parte del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Y el señor Juan Guillermo Romero, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y autor del libro Vidas de Feria. Ellos, por medio de la cultura, la historia, la arquitectura y un pequeño diccionario animado llamado Prado de la A a la Z, nos hará adentrarnos en sus calles, en sus templos, en sus casas, en las vivencias de algunos de sus habitantes, para entender la importancia que tuvo el barrio Prado a inicios del siglo XX. Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura. Bueno, muchas gracias por la invitación y lo primero que yo tendría que decir, confesándome delante del público, es que yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia y usualmente pasaba en el bus de circular con Atra todos los días desde mi casa en el barrio Belén, rumbo a la universidad por el barrio Prado. Lo que hice muchas veces fue maravillarme, como yo creo que le pasa a muchísima gente, por la hermosa arquitectura de las casas que configuran este barrio. Hoy con el tiempo me pregunto y reprocho la educación un poco que recibimos, porque lastimosamente se habla muy poco de nuestras calles, de nuestros barrios. Yo no sé si a Rodolfo le tocó en algún momento de su formación escolar escuchar la historia de nuestros barrios. Yo debo decir que en mi caso no fue así, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en el bachillerato, ni en la secundaria, y ni siquiera tampoco en la universidad. Donde de pronto ya por algún trabajo de periodismo o algo, sí recalé en el barrio e hice alguna nota sobre alguna casa antigua, ¿cierto? Pero luego ya cuando empecé a trabajar en el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín, allí se nos ocurrió armar un diccionario alrededor del barrio como una manera de contarlo de manera más sucinta. Entonces yo creo que esa fue la puerta de entrada a este barrio, que está lleno de muchísimas historias y de muchísima historia, que yo sé que Rodolfo conoce muchísimo más que yo. Muy bien, bueno, es un gusto saludarlos, buenos días, agradecer al ITM por la invitación y agradecerles a ustedes por la buena compañía. El barrio Prado tiene declaratoria de sector de protección patrimonial, es decir, el barrio tiene valores. A ver, el barrio tiene valores que hacen que sean bien patrimonial. A ver, hago hincapié en una cosa. A veces cuando nosotros hablamos de patrimonio, creemos que patrimonio es todo lo viejo. Pero realmente, aparte de ser cosas que se heredan, es porque también tienen valores. Y en el caso de Prado, pues como te acabo de mencionar, hay una valoración que, por ejemplo, impide que cualquier cosa que se vaya a hacer, cualquier modificación, cualquier reforma que se haga sobre las casas que tienen declaratoria de bien de interés cultural, primero tienen que contar con una autorización. Aparte, pues, como de la protección y la valoración de aspectos arquitectónicos, Prado también
tiene otra valoración desde el punto de vista técnico-constructivo. Es decir, en las casas trabajaron arquitectos extranjeros o arquitectos colombianos, antioqueños de Medellín, que viajaron, por ejemplo, a Europa y a los Estados Unidos y por allá formaron. Ellos trajeron nuevas técnicas constructivas y esas técnicas las aprendieron los albañiles nuestros, los maestros de obra. Y luego eso que ellos aprendieron ahí en Prado lo aplicaron en otros barrios, en los mismos barrios populares donde ellos vivían. Eso pues es un aspecto que hace parte de nuestro patrimonio y que es una cosa que hay que valorar como colectivo. El barrio como tal, aunque tiene una fecha de inicio, digamos que se fue haciendo a lo largo del tiempo. Y en el barrio, en la construcción de los inmuebles, trabajaron diversos arquitectos con diversos estilos, como ya lo hemos dicho. No sería muy largo para mencionar, pues, como todas las casas que tienen valor patrimonial. Entre otras cosas, pues, a ver, Prado, el barrio en su conjunto cubre una extensión de unas 70 manzanas, más o menos. Existen unas 1.700 inmuebles, y de esos 1.700 inmuebles, unos 260 aproximadamente tienen declaratoria de bien de interés cultural. Pero de las casas que podemos destacar, por ejemplo, está la casa del Teatro Prado, lo que antes era la casa del Teatro Águila Descalza. Esa casa, muy cerca se encuentra el Palacio Egipcio. Tanto la casa del Águila Descalza como el Palacio Egipcio fueron construidas, pues, y ahí sí vale la pena mencionarlo, por la firma de arquitectos Horacio Marino Rodríguez e hijos. Esos Rodríguez dejaron todo un legado arquitectónico en Medellín y buena parte, pues, de lo que ellos construyeron está en Prado. Y por mencionarlo, pues, así, ellos, sobre todo, hay que mencionar, pues, como digo, el Palacio Egipcio y el Teatro Prado. Hay algo que no quiero pasar por alto, porque me parece muy importante, y es una casa, es un inmueble que hay allí en Prado, que fue construida en 1915 por Antonio J. Duque. ¿Por qué quiero mencionarla aquí? Porque esa casa es donde se encuentra ahora el Centro de Idiomas del ITM, y es algo, pues, de nosotros, es algo de la casa, pues estamos en el ITM. Entonces, esa casa hace parte del patrimonio cultural de Medellín. Y lo que quiero destacar también es que esa casa está, pues, en el barrio Prado, pero fue construido mucho antes de haber empezado el barrio, como ya les he dicho, en 1926, y la casa es de 1915. Entonces, eso, pues, como les digo, el valor patrimonial no solamente es lo arquitectónico, también, pues, como ese aspecto técnico de haber sido escuela para muchos albañiles y maestros de obra. Y esa historia debemos conocerla todos. Incluso, Rodolfo, pues ya hablabas de esos valores arquitectónicos, de lo que representó para la historia incluso de la construcción en la ciudad, que estos arquitectos viajaran y trajeran esos modelos y que luego estos se difundieran a su manera en barrios populares, como lo referiste, pero también la misma dinámica de las casas nos pone a pensar en una historia que también le otorga lo patrimonial a este sector de la ciudad, y es cómo se vivía dentro de esas casas, ¿cierto? Y para ello uno se puede valer de algunos elementos arquitectónicos otra vez. Me refiero concretamente, por decir algo, a los baños de inmersión. Uno recorre el barrio Prado buscando, por ejemplo, eso que me dijeron que estaba en el barrio, ¿cierto? Y me encontré con que había casas que tenían piscinas, había casas que tenían fuentes, había casas que tenían piletas, había casas que tenían bañeras y había casas que tenían baños de inmersión. Y todos estos son distintos entre ellos, ¿cierto? Y tienen una significación histórica, cada una también distinta, ¿cierto? Los baños de inmersión tristemente están en extinción, incluso dentro del mismo barrio. Quedaba uno donde antes estaba la sede de Fumpades, había uno donde antes tenía la sede de Plazarte, creo que hay uno todavía en la iglesia de los judíos,
que se utiliza para ceremonias religiosas, tiene Las abluciones. esa valoración, como más relacionado con la purificación de las mujeres, que es como lo conciben allí en esta religión. Y para que la gente lo entienda, un baño de inmersión lo podemos ver de manera mucho más fácil y expedita en la casa Barrientos, en la casa de la lectura, ¿cierto? Si uno entra a esta casa, al fondo se va a encontrar con un baño de inmersión, que es como ese baño que tiene unas escaleras para ingresar ahí y ya te bañas ahí, pero al lado estaba también el sanitario, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esos elementos arquitectónicos también nos cuentan cómo vivían estas personas pudientes, y eso también es lo que hace que el patrimonio siga hablándonos desde el pasado, cómo se habitaba en la Medellín de entonces, cómo habitaba la élite de esa época en comparación con la élite de hoy, por ejemplo, ¿cierto? Cómo viven. Incluso a propósito de los baños de inmersión, hay un texto escrito por Memo Ángel, Historias del Barrio Prado, que es un escritor pues reconocido de la ciudad que habitó allí en este barrio, y tiene un capítulo alusivo a su infancia dentro del baño de inmersión, o sea, lo que hacían los niños jugando ahí, cuidados por las empleadas del servicio y demás. Eso está en ese libro y eso está en el diccionario. Entonces también es como una manera de entender que unas casas no simplemente nos dicen lo que vemos a primera vista, sino que también nos cuentan unas historias de cómo era su dinámica diaria dentro de esas casas. Entonces ya uno también se va aproximando un poco a imaginar cómo era la rutina de estas personas, que además los domingos iban a misa a la Metropolitana, porque, Rodolfo, esa era la iglesia del barrio en su momento, lo tengo entendido. Claro, desde luego, Juan Guillermo, y entonces voy a llevar a otro tema, y es cuando llegó, por decirlo así, el ocaso del barrio. En los años 70 el barrio empezó a cambiar, y empezó a cambiar por las circunstancias que se estaban dando en los alrededores. La construcción del metro y la construcción sobre todo de la Avenida Oriental. La Avenida Oriental sobre todo significó como un hachazo en medio del barrio, porque Prado estaba muy integrado, muy unido a lo que era la Catedral de Villanueva y el Parque de Bolívar. Si nosotros nos ponemos a ver, Prado tiene muchas cosas, pero no tiene parque. Apenas hay un pequeñito espacio público por allá arriba, lo que llaman el Parque Olano. Parque en Prado apenas se está construyendo ahora, que lo están haciendo por allá para el lado de Barranquilla, hacia el norte del barrio. El parque del barrio Prado era el Parque de Bolívar. Y lo común y corriente era que la gente, como vos decís, viniera a misa a Villanueva e hiciera su vida social en el Parque de Bolívar. ¿Qué pasa? Con la construcción de la Avenida Oriental se establece como una brecha, como un espacio, como una tierra de nadie, pues porque ya el tránsito de los carros a velocidades vertiginosas ya no permite como esa fluidez de la gente de un lado hacia el otro. Lo mismo pasó con el metro. El metro avanza por la carrera Bolívar, sobre la carrera Bolívar. Y esa carrera Bolívar era como otro vínculo, por decir, en vez de ser una separación, era un vínculo con el otro espacio donde la gente de Prado iba a misa, que era la capilla del Hospital San Vicente de Paúl. Es decir, el que no venía a Villanueva iba a la capilla de San Vicente de Paúl, del hospital. Pero ¿qué pasa? Los mayorcitos como yo recordarán que para hacer el metro hubo un espacio de tiempo que se suspendió la obra, y todo ese espacio, ese Bolívar, que era pues por donde iba el viaducto, permaneció mucho tiempo como un espacio, como una tierra de nadie, como un abandono. Eso eran basuras, eso eran desechos, y claro, eso pues como que fue haciendo que la gente fuera cogiendo cierta animadversión,
el barrio se fue volviendo un espacio ya no de tranquilidad y de sosiego, sino de mucho ruido, porque además de la ciudad por el lado de Bolívar construyendo el metro y de esa inmensa avenida que se hizo por el lado oriental, además de eso hay que sumar de que Prado está en un sitio donde es una vía como de tránsito para los buses, los taxis, todos los carros que van para Villahermosa, para Manrique, y en la medida que se van cubriendo de casitas, esas laderas orientales de Medellín, en este sector que les estoy diciendo, pues es mayor el ruido, el polvo, la contaminación, y eso trae como consecuencia que mucha gente se fuera de Prado y que la situación de Prado pues ya sea diferente. Exacto, Rodolfo. Yo creo que pues lo menos que uno puede decir sin atreverse a vaticinar futuros, pues que es lo que menos se puede hacer en este momento. Creo que sería el error más infantil hacerlo en este momento histórico de la humanidad sobre cualquier lugar, creo que hasta sobre la vida propia. Lo que tenemos para decir es que, claro, Prado ha cambiado sus usos del suelo y definitivamente hoy hay muchísimos centros médicos allí en el barrio Prado, hay muchísimos centros de diagnóstico también, hay algunos sitios educativos, hay estos hogares geriátricos, hay muchísimos centros religiosos, ¿cierto? Claro, Juan Guillermo, y si pues vemos un presente vivo, palpitante, cultural y latente en tantos sentidos, pues necesariamente también hay que augurar un futuro muy promisorio para el barrio, sobre todo desde el punto de vista turístico. Es decir, para el barrio Prado, los que hablan siempre y los que siempre están en función de planear los destinos de la ciudad, hablan de Prado como un muy importante destino turístico en cuanto a todo lo que se puede hacer, aprovechando el tamaño y el esplendor de esas casonas de Prado para instalar, por ejemplo, restaurantes finos, para instalar hoteles de lujo, para instalar boutiques, para dedicarlo fundamentalmente a todo lo que podría ser atraer un cierto turismo de un valor adquisitivo elevado y que sería pues como lo más indicado que se podría hacer para el barrio. Dos preguntas para todos. ¿Qué libro te ha marcado en el transcurso de tu vida? Vea, hombre, pues es que cada libro tiene como su momento y es irreemplazable en determinado momento de la vida. En este momento estoy leyendo una biografía de Simón Bolívar, escrita por una mujer peruana de nombre María Arana. Exacto, María Arana. Y es un libro extraordinario. Es decir, es un libro tan bien documentado. Esa señora hizo un trabajo de pesquisa, pues, que es envidiable. Ese sería un libro importante en este momento. Otro libro que también considero que ha sido clave para ponerme a pensar sobre la vida y sobre las cosas y sobre el mundo y sobre todo, son las memorias de Adriano de Margarita Yourcenar. Y así por el estilo, pues habrían muchos otros, pero pues por el momento dejemos esos dos. Sí, como dice Rodolfo, pues escoger un libro y cuando te hacen esa pregunta definitivamente siempre estás apurado y queda muy feo decir que no hay uno, que hay muchos, ¿cierto? Pero yo creo que, como dice él, hay libros para cada momento, para cada etapa de la vida. Yo recordaba ayer en una conversación un libro que me fascinó muchísimo, que se llama Servidumbre Humana, de William Somerset Maugham, un inglés, en donde asistís a la vida de alguien y es un libro que te cuenta qué es el talento, qué es la disciplina, sin pretensiones de contarte eso, y sin embargo vos lo entendés. Hoy por hoy, recientemente me leí un libro que sé que estuvo de moda, que lo recomendaría a millón a cualquier persona, que se llama Voces de Chernobyl.
que da cuenta de la explosión de esa central nuclear en esta zona cercana a Rusia, ¿cierto? Es un libro de una novel y lo que me parece importante es que es una manera de entender la pandemia que estamos viviendo salidos de ella. Es decir, lo que pasó ahí fue una catástrofe, cómo la gente se volvió más solidaria, menos solidaria, cómo la gente busca salvarse a sí misma, el infierno que supuso eso. Es un libro arrobador, además porque cada historia es de 3 paginitas, 2 paginitas, que son pequeñas narraciones en primera persona, entonces se lee sumamente fácil. Y oh sorpresa, los rusos parecen antioqueños o los antioqueños parecen rusos, o sea, uno ahí se ve retratado. ¿Cuál es su autor favorito? Vea, para mí un escritor que es de mi mayor admiración, que casi lo considero mi maestro, es Eduardo Galeano, especialmente la trilogía que conforma Memorias del Fuego, que es una historia de América Latina contada no por los vencedores, sino por todos aquellos que de algún modo están ahí en la historia, pero la historia a veces los mantiene marginados. Estoy hablando de los indios, estoy hablando de los pobres, estoy hablando de los artesanos, las mujeres, los niños. Unos libros maravillosos, extraordinarios, una manera de contar la historia de América de una manera diferente y muy atrayente y muy motivante a la acción, si de algún modo se puede decir así. Pues yo creo que hay un autor que ha marcado a muchísimos, que es Julio Cortázar, por ese afán por mezclar como la forma y el fondo, para que vos te rías o llores divirtiéndote. Yo quiero hacer 2 comentarios que es importante antes de retirarnos. El primero tiene que ver con un agradecimiento y reconocimiento público al ITM, porque para nosotros en particular, los guías, los que trabajamos como mediadores culturales, los que trabajamos como presentando la ciudad, tanto a la gente que vive aquí como a los visitantes, la labor editorial que ha hecho el ITM es encomiable. Es decir, para nosotros, como material bibliográfico, como material de consulta, la colección que ha sacado el ITM sobre las tradiciones, la historia, el patrimonio de Medellín, es de un altísimo valor. Nos ha servido mucho, entonces eso lo debemos reconocer, lo debemos agradecer y que continúen con ese conocimiento de la ciudad. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra emisión de Ciencia y Cultura, en su primera temporada, Cultura Ciudadana. Hasta pronto. ITM Podcasts. Sube el volumen.